Bien, vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 11, del versículo 20 en adelante. Quiero establecer una palabra esta mañana y voy a explicarle. Rica, taca, tarra, mala. Te revela la Biblia, pucha. Son los lentes. Oiga, pero que veo bien, hermano. Serio. Ahora leo la letra chica. Leo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio es un emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Que ahora me mareo. Bien. Este tema era uno de los temas que yo quería entregar en la escuela que hicimos en Valparaíso, EAM, y no hubo tiempo. Creo que tampoco el Señor lo permitió, porque con lo que se había entregado ya era suficiente, estábamos bien satisfechos. Pero creo que hay 12 principios que hay acá en relación a la iglesia. Oye, hermano Miguel, disculpa, hago un paréntesis, qué bueno verlo. Resucitó. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos? Resucitó. ¿Alguien la cantó alguna vez o no? En vivo y en directo. Estoy molesto con mi hermano, pero estoy feliz. En mi carne estoy molesto, pero en mi espíritu estoy feliz de verle acá. Amén, hermano. ¿Está contento de estar con nosotros? Nosotros más todavía. Amén. Bien. Bien, entonces, aquí hay algo importante que tiene que ver con la iglesia de Antioquía. Y es el perfil. El título se llama El perfil de una iglesia apostólica. Y el modelo que nosotros tenemos en la Biblia, digamos, el modelo de iglesia, es el que nosotros encontramos en la iglesia de Antioquía. Ahora, es una paradoja llamarle modelo, porque cuando nosotros hablamos de modelo es en lo cual nos queremos basar. Por ejemplo, tú ves a una hija y dice, mi mamá es un modelo para mí, es un ejemplo para mí. O un hijo dice, mi papá es un ejemplo, es un modelo. Es decir, todo lo que ella tiene, dice la hija, es lo cual yo me quiero proyectar en el futuro. Es el modelo a seguir, es el modelo a copiar. Y cuando digo paradoja, porque en realidad cuando nosotros hablamos que la iglesia de Antioquía es un modelo,
el modelo está bien lejos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que proyectarnos 21 siglos, 2000 años a distancia para decir, ese es el modelo de iglesia que nosotros queremos seguir. Y yo pregunto esta mañana, ¿no estará muy lejos el modelo? ¿No estará muy distante? Siendo que la iglesia, alguien le puso iglesia primitiva, pero la iglesia del libro de los Hechos en realidad no representaba el modelo. La iglesia del libro de los Hechos representa la semilla. ¿Me explico? Era la semilla y que a partir de esa semilla algo en el tiempo iba a comenzar a crecer de manera exponencial, avanzando en el tiempo, de manera constante y progresiva. Sin embargo, cuando uno habla de modelo y nos distanciamos 21 siglos, pareciese ser, y es así, es porque en 21 siglos nosotros no hemos encontrado el modelo ideal. Ese era el punto de partida. De allí parte la iglesia. Nosotros deberíamos estar tremendamente, muchísimo más adelantados en todo orden de cosas. Tenemos adelantos hoy en día. Por ejemplo, cuando hablamos del libro de los Hechos, ellos no tenían Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? No una Biblia tenemos. Tenemos Biblia en los tablets, tenemos Biblia en los celulares, tenemos Biblias impresas y no una. Tenemos muchas Biblias. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos tenían la Torá, tenían el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cada vez que Pablo se para a hablar, cada vez que Pedro se para a hablar de las Escrituras, ¿a qué Escritura ellos se están refiriendo? A las Escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros tenemos la recopilación de todos los libros de la Biblia. Ellos no tenían las condiciones favorables que nosotros tenemos hoy en día. Un local. Nosotros hoy día peleamos por los locales, qué local es más grande, cuál local es mejor, cuál tiene en el verano calefacción, aire acondicionado en el verano, calefacción en el invierno. Esos son los temas en los cuales nosotros hoy día estamos viendo. ¿Cuál es el local que está más céntrico? Si me queda cerca del metro, no me queda cerca del metro. Si alguien me lleva o no me lleva en auto. ¿Por qué? Porque para nosotros el local es tremendamente trascendente. Ellos no tenían locales. Tenían ruptura en las familias, porque no todas las familias necesariamente estaban a favor de la fe que ellos tenían, eran perseguidos. La tecnología de ellos, ¿cómo es la tecnología que ellos tenían en comparación a la tecnología que nosotros tenemos hoy en día? Yo estoy predicando y este mensaje se está grabando, y en unos minutos más tarde estará en la web, alguien lo podrá ver en algún punto de Chile o en algún punto de la nación. Ocasionalmente se transmiten en vivo. No sé si me está entendiendo lo que apunto. Por lo tanto, hoy en día, con todos los adelantos que usted y yo tenemos como iglesia, yo digo, ¿en qué punto nosotros deberíamos estar? Sin embargo, si nosotros nos remontamos al primer siglo, 21 siglos atrás, es porque se entiende, se comprende que nosotros estamos a años luz. Y hace 21 siglos ellos con la palabra tocaron el mundo, influenciaron el mundo, pusieron patas para arriba al imperio romano. Hermanos amados, nunca más el imperio romano se volvió a levantar. El poderío de los césares nunca más se volvió a levantar. La iglesia fue quien quebró el imperio romano. Sin embargo, la Biblia, es bueno ir a la Biblia, es bueno ir al libro de los Hechos, porque nos muestra la calidad de vida en Cristo que esta iglesia desarrolló. Entonces, el tema en cuestión esta mañana es, y es por favor, conéctese en el Espíritu, porque lo estoy haciendo en primera persona esta mañana. ¿Qué cosa hemos perdido en el camino? Las cuales deberíamos y tenemos que recuperar, de modo que la iglesia de verdad pueda trascender.
No sé si los que tienen vehículos conducen y ponen el GPS muchas veces. Cuando tú pones el GPS o el GPS, tú buscas una dirección y tú te sales de ese lugar. El GPS tiene algo automático, ¿cierto? Y que se llama redireccionar. No sé si me entiende de qué estoy hablando. ¿Sí? Te redirecciona. Y cuando te aparece esa palabra, redireccionar, es porque tú sabes que te perdiste. ¿Cuántos entienden esta mañana que como iglesia del Señor necesitamos que la guianza del Espíritu nos comience a redireccionar? ¿Cuántos están de acuerdo esta mañana? Levante su mano. Levante su mano esta mañana. Diga, Señor, necesito que me redirecciones en mi vida. Abraza al que está a tu lado esta mañana. Dile, necesitas que el Espíritu te dé nueva dirección. Dos cosas tenía la iglesia. Ellos trascendían y ellos eran influyentes. Dos cosas que la iglesia nuestra debería tener hoy en día: trascendencia e influencia. Amén. Y todo diseño de la iglesia hoy en día parte del diseño eterno de nuestro Señor. No parte de tu condición actual. Quiero repetir aquello. Todo diseño, toda redirección que nosotros debamos dar a nuestra vida, nunca parte de tu condición actual. Es decir, no eres tú el modelo. Pastor, es que yo no era así, necesito dar un vuelco a mi vida. Tú estás redireccionando tu vida a partir de cómo ha sido tu vida. Pero el vuelco que Dios nos da no es a partir de cómo ha sido mi vida, sino a partir del diseño original que Dios tiene sobre la iglesia. ¿Me explico bien? Todo cambio en nosotros no parte comparándonos con nosotros mismos. Una persona dice, pastor, yo no era así, yo necesito volver a como yo era. Y no está mal aquello. Pero tú estás hablando quizás de tu pasión, de las ganas, de los valores que tú tienes. Y eso es bueno. Pero el cambio que Dios necesita, no darnos a nosotros, sino a la iglesia del Señor, hermanos, porque toda la iglesia siempre están hablando de cambio. Cada cierto tiempo las iglesias están hablando de cambio. Las iglesias están hablando de modas evangélicas que se implantan en las congregaciones. Se posesionan de las congregaciones. Y nosotros también, yo no estoy incluyéndome de esto, porque vamos a depender qué cosas nos gustan, son las cosas que vamos a hacer. Entonces algunas iglesias se especializan en tal, otras se especializan en tal, y yo creo que todas aquellas cosas son buenas. Y son buenas y son necesarias, digamos, para el caminar nuestro en nuestra sociedad. Son las cosas visibles, son los envoltorios que requerimos, y mientras mejor sea el envoltorio, mejor va a ser el perfume que también la gente va a comenzar a respirar. ¿Cuántos se bañaron esta mañana? ¿Nota que es necesario bañarse? ¿Cuántos se perfumaron esta mañana? Ahora, yo sé que usted no es ni más ni menos persona porque se bañó. No es ni más ni menos persona porque usa ropa buena o ropa mala. No es ni más ni menos persona porque se viste en Zara o porque se viste aproveche de ir al Bio Bio ahora, ¿ya? No estoy diciendo eso. Alguien me preguntó qué hermosa camisa. Yo le dije que con el cloro queda así. Es un chiste, ¿eh? Pero tú entenderás que la persona no es lo que viste. La persona no es el perfume. Pero qué bueno cuando tú abrazas a alguien. De hecho, le pregunta, oye, bueno el perfume, ¿eh? ¿No? ¿Cierto? ¿Me están escuchando? Ese envoltorio es necesario. Pero no es la esencia. Quiero referirme a la esencia esta mañana. La esencia es lo importante. Y cuando hablo del cambio, el cambio no viene a partir de que tú estés bien o que tú estés mal. No viene a partir de que si sientes o no sientes. No vienes para compararte contigo mismo, contigo misma. El cambio tiene que ser a partir del diseño que Dios estableció para la iglesia del Señor. Hay 4 cosas aquí, antes de entrar a los 12 puntos, hay 4 cosas que ocurren en Antioquía. Una de ellas, ese es el lugar en que el apóstol Pablo lo usó como el centro de operaciones del ministerio. Fue en ese lugar donde a Pablo le funcionó y le resultó absolutamente, hermanos, lo que Pablo no pudo lograr en Jerusalén, en un año le funcionó a altos niveles.
de fructificación aquí en Antioquía. Lo segundo que ocurre acá, ahí fue el reconocimiento de su ministerio. Allí fue donde se le envió. Y fue el Espíritu Santo el que lo envió en Hechos 13. Dice, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Y cuando hubo una obra del Espíritu Santo, qué importante, la obra del Espíritu Santo al interior de la iglesia, porque el punto a continuación es que a Pablo se le cayeron las escamas de los ojos. ¿A cuántos de nosotros necesitamos en ocasiones que las escamas de los ojos se nos comiencen a caer, para que comencemos a ver en realidad cuál es el propósito, la voluntad y el diseño original que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos? Estamos tan entretenidos con muchas cosas, con muchas situaciones, con experiencias que muchas veces a nosotros nos confunden. Pero cuando tienes un diseño, cuando tienes un lente divino, guianza del Espíritu, el Espíritu Santo nunca se equivoca. Lo tercero que ocurre ahí es que trabaja en ese lugar, por primera vez vemos que trabaja en ese lugar el ministerio quíntuple. Tú ves un trabajo coordinado entre los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Lo siguiente que ocurre allí es que es una iglesia, hermano, que funciona como organismo. No es una organización. Jerusalén era una organización. Jerusalén tenía un presidente que se llamaba Santiago, Jacob estaba allí en ese lugar. Allí imperaban los reglamentos en ese lugar, los reglamentos de la ley. Jerusalén era una congregación tremendamente organizada, hermano. Allí no habían detalles, todo organizado. Pero en Antioquía imperaba lo orgánico, imperaba la presencia, imperaba la guianza del Espíritu. No estoy diciendo que lo anterior no haya que tenerlo, pero por algo Dios manda a Pablo a Antioquía y no fue Pedro. Porque Pedro era una persona tremendamente legalista que todo lo que hacía lo veía a través del legalismo. En cambio, Pablo lo veía a través de la esencia de lo que es el organismo, de lo que es la iglesia del Señor. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia del Señor? Está acá esta mañana. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Diga conmigo Antioquía. Antioquía. Amamos la iglesia del Señor. Amén. Primera característica de la iglesia de Antioquía. Esta es una iglesia, voy a ir lento para que anote allí, es una iglesia que tiene un nacimiento libre de estructuras. Todas las iglesias anteriores, Jerusalén, del Asia Menor, todas las iglesias fueron fundadas por apóstoles. En cambio, Antioquía, si usted lee el relato que yo acabo de leer, fue fundada por gente anónima. Gente anónima que naturalmente comienzan a transmitir la fe. Gente desconocida. Y que la Biblia dice, y la mano del Señor estaba sobre ellos. Gente que eran predicadores de Cirene, no sale el nombre. ¿Me están escuchando o no? Gente que venía de Chipre. ¿Quiénes eran esas personas? No sé quiénes eran, pero gente que no tenía barreras culturales. No venían de iglesia, ¿me está escuchando? No eran bautistas, no eran pentecostales, no eran asambleas de Dios, no eran anglicanos, no eran luteranos. Gente que llegó de Chipre, Cirene, y que cuando hablaban, dice, la gracia del Señor, es gente que la primera impronta que tuvieron, ¿sabes cuál fue? La cultura del reino de Dios. Ellos no tuvieron paradigmas que derribar, no tuvieron estructuras, no hubo un discipulado de años tratando de borrar, traspasar la visión de la iglesia. Mientras te están pasando la visión de la iglesia, tú vas derribando todas las estructuras que tienes hacia atrás. No hubo que hacer aquello. Gente que venía y en la medida que fueron, digamos, conectándose con el Espíritu
espíritu que había en la iglesia de Antioquía, ellos lo fueron traspasando de manera genuina y la iglesia comenzó a crecer. ¿A cuántos de nosotros no hace falta que Dios tenga que derribar todas las barreras, hermanos, que todavía tenemos? Las comparaciones que hacemos con otras congregaciones, las comparaciones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, todavía tenemos eso marcado en nuestras congregaciones. Y como lo tenemos tan marcado, lo que hablamos, lo que liberamos no es gracia de Dios. Por eso que no impactamos, por eso que no influimos a los demás. Nos llevamos la mitad de nuestra vida hablando de dónde venimos, comparándonos. ¿Me están escuchando? Y tenemos una sociedad que ni siquiera sabemos qué sociedad tenemos. Entonces es muy fácil por el Facebook estar a favor de esto, en contra de esto. Si en el modo de vida que nosotros tenemos es un modelo lleno de estructuras religiosas que tenemos y no impactamos porque lo que hablamos no es gracia. Esta iglesia tenía gracia porque la gente no tuvo que derribar estructura. Bendigo a la gente que se ha convertido en esta congregación, a la gente nueva que va a llegar los siguientes años. Y le bendigo a usted si todavía Dios tiene que hacer un milagro. Por favor, yo soy la primera persona que Dios tiene que hacerlo. Porque yo tengo 25 años de estructuras mentales religiosas que traigo de todas las visiones habidas y por haber. Entonces depende de la escuela de la cual usted tiene, es el lente con el cual usted va a mirar. Si usted es bautista, usted todo lo va a analizar de la escuela bautista. Si usted es pentecostal como yo, de esencia digo, todo lo vamos a analizar del lente pentecostal y así sucesivamente. Pero sea el Señor derribando, sacando las escamas de nuestros ojos, derribando las estructuras religiosas y mentales que tenemos, de modo que todo lo que nosotros podamos hablar y el fluir nuestro sea la gracia del Señor. Abraza al que está a tu lado, dile, tiene que estar lleno de la gracia del Señor. Los mayores logros que vamos a comenzar a tener es con la gente nueva. Dígame, por favor, voy a repetir, voy a hacer cuenta que usted no ha dicho nada. Los mayores logros que vamos a tener será con la gente nueva. Los mayores problemas que vamos a tener es con la gente de iglesia. También dígame, por favor. Este mensaje no era pensando en usted. Este mensaje era de la escuela de alineamiento ministerial que por alguna razón no se pudo entregar. Y por alguna razón usted lo está escuchando esta mañana. Es bueno analizarnos. Es bueno analizarnos. ¿Qué tan moldeables nosotros somos? Porque las características de la gente que venía de Chipre, de Cirene, ¿sabes cuál era? Es que era gente moldeable. Era gente inofendibles. Lo segundo, estamos hablando de la iglesia de Antioquía. Su crecimiento era basado en el soberano proceder de Dios. Diga ahí, soberano proceder de Dios. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Amado, el Evangelio no está basado en mi necesidad ni en tu necesidad. Es la necesidad de Dios. Cuando Dios manda a su Hijo a la tierra, Él no vino pensando en ti. Dice que Él vino a lo suyo. ¿Me está escuchando? Y a salvar lo que se había perdido. Él no te vino a salvar a ti, ni a salvar a mí. Ahora, sé que esto que estoy diciendo puede sonar fuerte a quienes los están escuchando, al oído religioso, pero dice que Él vino a salvar aquello que se había perdido. Y lo que se había perdido en Edén fue el reino. Y vino en rescate del reino. Tu salvación consiste cuando tú estás en Cristo. El que está en nueva criatura es. Él vino a lo suyo, no a los suyos. ¿Por qué los suyos no le recibieron?
porque los suyos tenían una fe basada en su necesidad, no en la necesidad. Mientras Dios está pensando en su necesidad, los suyos estaban pensando en su necesidad, en lo que a ellos les gusta, en lo que a ellos les agradaba, en lo que a ellos les traía satisfacción. Ellos no estaban pensando cuál era la necesidad de Dios. Esto me parece parecido a lo que hoy en día vivimos como iglesia. Mientras egoístamente nosotros estamos pensando en mi necesidad, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada, poco me importa lo que a Él le gusta y lo que a Él le agrada. ¿Me están escuchando? El crecimiento estaba basado en la soberanía de Dios. Dice la Biblia que ellos iban, ellos hablaban. ¿Y qué ocurría? Dios les respaldaba. ¿Qué decían? ¿Qué hablaban? ¿Algo basado en ello? No, algo basado en la soberanía de Dios. ¿Sabe cuándo Dios nos va a respaldar? Cuando dejemos nuestros intereses y optemos por sus intereses. Bendito sea el Señor. Lo tercero, era una iglesia que tenía canales abiertos a la sociedad. Había comunión y comunicación con el mundo social de aquel entonces. ¿Qué significa esto? Ellos no eran herméticos. Ellos no tenían conceptos o principios sectarios. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Llegó lejos la noticia, bien lejos, de Antioquía a Jerusalén. Y enviaron a Bernabé para que Bernabé fuese a Antioquía. Ellos no eran cerrados, no era una iglesia cerrada. Es decir, si venía un hermano de Jerusalén, ¿qué hacían? Lo recibían. Ellos no decían, nosotros somos los mejores, nosotros tenemos lo mejor, nosotros tenemos la mejor doctrina, nosotros nomás, nosotros no nos juntamos con nadie. No eran así. Ellos respetaban las gracias de los demás, que es algo que nosotros siempre lo hemos tenido presente. Y disculpe que hablemos de nosotros, el respeto a los demás, respeto a las gracias de los demás. Mira la gracia, por favor, haz un ensayo esta mañana. Mira la gracia de tu hermano que está a tu lado. Ya sea alguien está pensando, pastor, aquí es pura desgracia. Yo no te estoy preguntándote eso. Mira la gracia, siempre hay gracia. Ustedes no me entendieron, ¿cierto? ¿Podemos ver la gracia en el hermano? ¿Qué vemos? ¿Vemos al hermano que vemos todos los días? ¿Vemos la gracia? ¿Hay respeto? ¿Hay respeto? ¿Hay respeto en un país que tiene mezcla español con mezcla indígena? ¿Hay respeto en un país, en una iglesia, donde somos parábola y laya? ¿Qué significa parábola y laya para que me entiendan los que están viendo? Soberbios, rebeldes. Hay respeto. Así somos, hermano. Es lo que se respira. Yo lo tengo claro, pero cuando viene alguien de afuera, pastores, me dicen, ¿sabes? El ambiente espiritual en Chile es extraño, me dicen. Se nota la soberbia. Se nota que una iglesia es rebelde, y es así. Por eso que en Chile somos 17 millones y somos la iglesia o la denominación como iglesia evangélica que tiene más denominaciones en América Latina. Más denominaciones, 6.000 denominaciones en Chile. Denominaciones, no estoy hablando de congregaciones, denominaciones. Cada denominación tiene N cantidad de congregaciones. Cuando la sociedad dice, no, ahora cualquiera es pastor, tienen razón, cualquiera es pastor. Cualquiera es pastora. No hay currículum de por medio. Porque somos así. La iglesia que está al frente es buena, pero no es como nosotros. ¿Cierto? El pastor que es bueno, pero el mío es mejor. ¿Sí o no? ¿Somos así o no? Bueno, eso es verdad, pero no se preocupen, pero... ¿tenemos ese aire, sí o no? No estoy hablando del respeto ni de la honra, estoy hablando cuando somos peyorativos, ¿correcto?
Ellos no eran así. Venían hermanos de Jerusalén, recibámoslo. ¿A qué vienen? Le decía, ¿a qué vienen? Bueno, venimos a la escuela de alineamiento ministerial, pero quédate en mi casa. ¿Por qué se llamaban? Quédate en la casa. ¿Cuántos días vas a estar? Bueno, voy a llegar el viernes en la mañana hasta el domingo. Quédate hasta el lunes. Primera vez que viene a Santiago, yo te llevo a conocer parte de Santiago, no te preocupes. Ningún amén, hermano, pero... Tú vas al sur de Chile, hermano, te quedas en Valdivia, te llevan a conocer Niebla, te llevan a Curiñanco. ¿Sí o no? Te llevan. Aquí tiene un representante de Valdivia para que hable con el hermano Alfredo. Era una iglesia autónoma en su proceder, pero no independiente de la vida del cuerpo. No, estoy en el punto. Quiero repetirlo. Autónoma en su proceder. Quiero que lea y escuche en el espíritu esto. Autónoma en su proceder, pero no independiente de la vida del cuerpo. Usted es autónomo como familia. Gonzalo, hermano Alfredo, Sergio, Daisy, usted es autónomo en su proceder. Usted tiene una esposa, usted tiene un esposo, usted tiene hijas, usted tiene un trabajo, usted tiene un auto, usted tiene autonomía. Usted puede hacer e ir donde usted entienda en el espíritu que usted puede ir, porque usted es autónomo, pero por favor, usted jamás es independiente del cuerpo. Yo quisiera que esto, no sé si me explico bien, no es fácil digerirlo, pero tampoco es fácil explicarlo. O digo al revés, no es fácil explicarlo, pero no es fácil digerirlo. Me costó mucho entender esto, pero quiero que lo lea, lo dijera, pida entendimiento al Señor. Usted tiene autonomía, porque Dios le da autonomía. A mí como hombre de Dios, como esposo y como padre, yo tengo autonomía. No tiene por qué el hermano meterse en mi familia, porque yo soy responsable de mi familia. Yo soy responsable de mi esposa. Yo soy responsable de mis actos delante de Dios. Eso es autonomía. Somos autónomos como congregación. A Dios le damos cuenta. Pero yo no estoy vinculado, no soy independiente de mi hermano, porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Por lo tanto, mis actos, para bien o para mal, traen consecuencias, son colaterales. Por eso que la Biblia dice, ay del solo. Ser autónomo no significa ser patudo, ¿me explico bien o no? Ser autónomo no significa que porque yo soy autónomo en la casa donde yo vivo, yo voy a pasar a llevar los derechos de mi vecino. Hay derechos que tú tienes en tu autonomía, pero hay derechos que tenemos como iglesia del Señor. Si tú no ves el cuerpo, tú vas a seguir haciendo siempre lo que a ti se te da la gana. Quiero repetir eso. Si tú no tienes conciencia de lo que es el cuerpo de Cristo, tú vas a seguir haciendo lo que tú estimes que es bueno, lo que tú estimes que es malo. Entonces, vuelvo al punto que hemos enseñado por meses y por años. ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué están los apóstoles? ¿Para qué están los profetas? ¿O no dice la Biblia que dentro de la autonomía y de la independencia que podamos tener y a la vez dependencia, están para perfeccionar a los santos? Si usted no entiende eso, con años de iglesia, usted tiene un serio problema con Dios. Serio problema. Por eso cuando la Biblia dice que hay gente que son enviadas, y esta gente fue enviada, eran anónimos. Mira, gente anónimos que fueron enviados para potenciar la vida del cuerpo de Cristo allí en Antioquía.
¿A quién recibió? Dice, luego reciben a Bernabé. ¿Qué significaba Bernabé? Hijo de consolación. Y a Saulo de Tarso. Ojo, cuando Saulo de Tarso llega, se llamaba Saulo. Cuando fue enviado, ¿cómo se llama? Pablo. ¿Dónde fue el cambio? Allí, en esa iglesia. Hay gente que llega y nunca cambia. Gente que llega como Saulo de Tarso y siguen toda la vida como Saulo. Pero gente que llega como Saulo de Tarso y en la preparación, en la formación. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Saulo con Bernabé, 1 año. ¿Cuánto? 1 año. 1 año. Si tú crees que la formación, el proceso de formación es mágico en una persona, usted se equivoca. Si usted cree que el día domingo hay formación, usted se equivoca. Es todos los días. Lo cuarto, era una iglesia afirmada en sus propósitos sobre la gracia de Dios. Afirmada en propósito. Afirmada en propósito sobre la gracia de Dios. Y dice Hechos 11:23, estoy en el versículo 23. Dice, cuando llegó, dice, vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. Mira lo que dice, ¿qué vio? Él no leyó. Él no le estaban enseñando de la gracia. Él no tenía el manual de la gracia de Dios. Él no tenía los 3 puntos de la gracia. ¿Cuál fue la primera experiencia de la gracia? La vio. Levante su mano derecha, diga, la gracia de Dios se ve. Esto es tremendo, pastora. Esto es tremendo. La gracia de Dios se ve. Y el impacto, al siguiente punto dice, ahí mismo dice, se regocijó. Esa persona llegó a FCP, Santiago, entró y ¿qué es lo que vio? Nadie le enseñó los 4 puntos de la visión. Dice que vio, respiró la gracia de Dios y se regocijó. Vio la gracia. Si Pedro o Santiago hubiesen ido, esa gente no ve la gracia. Ellos tenían otro paradigma. Ellos tenían otras estructuras. Ellos tenían el sacerdocio arónico acá. Ellos no tenían el sacerdocio de Melquisedec. Ellos no vivían en la dimensión del Espíritu. Luego cambiaron, por supuesto, pero estamos comenzando la historia. Por eso digo, algunos no ven la gracia, ven la desgracia. ¿Cierto? Cuando algunos conocieron a Pablo, ¿qué decían? A Saulo de Tarso. ¿Y que ha perseguido a miles y ha matado a cuántos? ¿Qué es lo que vieron? ¿La gracia? No, la desgracia. O sea, siempre hay gente que va a ver la desgracia en ti. Es decir, que tú nunca vas a cambiar. Que siempre serás el mismo. Que vas de mal en peor. Pero hay gente que va a ver la gracia de Dios en ti. Y Bernabé vio la gracia de Dios. Enseñanza, amados. La gracia de Dios no es una doctrina que se enseña, es una expresión de vida que se experimenta. Quiero repetirlo para que lo anote. La gracia de Dios no es una doctrina que se enseña, es una expresión de vida que se experimenta. Es una gracia operativa que permite el desarrollo del reino de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, dice que la gracia en Bernabé, estamos en el texto, sigamos leyendo, ¿qué decía? ¿Cómo dice que la gracia en Bernabé hacía que fuera un varón bueno? ¿Qué más? Lleno del Espíritu y de fe. ¿Cuáles eran las 3 cualidades? ¿Quiénes tienen esas 3 cualidades acá? Varón bueno, lleno del Espíritu y de fe. Reinaba la iglesia.
¿Cuál fue la exhortación? Versículo 23. ¿De qué forma exhortaban ellos? A que con propósito de corazón fueran fieles al Señor. ¿Está allí el versículo 23? ¿Y el 23? Ahí dice que era un varón bueno. Bueno, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. ¿Cuál era la exhortación? Pórtense bien. ¿Cuál era la exhortación? Los retaron, los manipularon, los intimidaron, el que no levanta las manos se va. Eso le dijeron. No, dice, ¿qué le dice? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Gente fieles, qué bueno, Señor. O sea, Él no vino a atacar las costumbres. Él no está hiriendo sensibilidades de la gente, que es tan fácil hacerlo. Él no está con un mensaje de condenación ni de juicio a las personas. Él no le está diciendo arrepiéntanse porque se van a ir al infierno. Él le está exhortando a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Número 5. La iglesia de Antioquía es una iglesia que fomenta el trabajo en equipos, sin competencia ni ambiciones personales. ¿Me están escuchando? ¿Qué fomentaba? El trabajo en equipo. Qué bueno, por eso las casas iglesias son importantes, porque se hacen equipos. Por eso los discipulados son importantes, porque conoces otras personas. Se fomentan los equipos. No hay competencias, no hay ambiciones personales, somos equipo, más allá de las diferencias. Pero cuando en un equipo gana, uno hace el gol, estoy hablando de fútbol, no importa quién haga el gol, quién gana, el equipo. No priman allí las individualidades, las competencias, el egoísmo, las ambiciones personales. Siempre prima el principio de cuerpo. Después dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, dice, y allá en verso 25 lo trajo a Antioquía. Y la iglesia comenzó a crecer. No era un líder ambicioso. ¿Por qué? ¿Por qué es este? Dice que Bernabé fue a buscar a Saulo de Tarso y lo sentó en Antioquía, lo discipuló, lo formó, lo consoló, lo restauró, derribó paradigmas en él. Hermano, pregunto, no están en la enseñanza, pero cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, empieza así, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. ¿Y cómo terminamos? Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. El alumno pasó a estar por sobre. No por sobre en cuanto a superioridad, sino en cuanto a autoridad y crecimiento. Ya no era Pablo quien escuchaba a Bernabé, sino que la gracia que comenzó a crecer, primero a descender y luego a crecer en la vida de Pablo, logró que Bernabé, que ya lo conocemos, la misma vehemencia de humildad que tuvo para tomarlo, enseñarlo, tuvo la misma vehemencia para luego decir, enséñame tú. No hay ambiciones, no hay competencia, no hay egoísmo. La gracia de Dios es lo que logra y lo que provoca. No, tú no ves a un Bernabé que está propagando su ministerio. No. Él nunca pensó en una mega iglesia. Ministerio Bernabé a las naciones, no está diciendo eso. Bernabé, milagro, Dios no está hablando de eso, nunca lo ves, nunca subió propaganda al Facebook. Al final el que se roba la película y el jovencito termina siendo Pablo. Debió haber sido Bernabé, no fue Bernabé. O sea, qué importante cuando los equipos de la iglesia no hay competencia. Qué bueno tener 3 pastoras acá, hermano. Gracias por su entusiasmo. Hay personas que debilitan los equipos. Personas que dividen los equipos. ¿Por qué?
Porque no hay gracia de Dios. Es la gracia de Dios en la medida que crece en nosotros, que comienza a cubrir nuestras imperfecciones. Menos gracia se manifiestan las imperfecciones. Permita al Señor que todo lo que nosotros hagamos, hermano, realicemos en el ministerio, indistintamente de nuestras falencias y nuestras limitantes, porque las tenemos, nuestras imperfecciones, hermano, si la gracia es mayor, la gracia va a cubrir todo aquello. Pero que sea Él, no nosotros. Que se trate de Él y no de nosotros. Los apóstoles, profetas y el magisterio, en estas tres gracias, son predominantes en la iglesia del Señor. Fueron predominantes en el patrón bíblico que nosotros tenemos que en la iglesia de Antioquía. 1 Corintios 12, 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas y tercero maestros. ¿Qué hace un apóstol? Edifica, pone los fundamentos, las estructuras. ¿Qué hace el profeta? Desarrolla en gracia, en una gracia más amplia, en revelación del Espíritu. ¿Y qué hace el maestro? Todo lo anterior lo explica en detalles, aclara, disipa las dudas sobre el fundamento que ya pusieron los apóstoles y los profetas. Luego el maestro se explaya. No es el punto, solamente lo digo para que usted tenga una idea. Número 6. Y voy a ir terminando, vamos a dejarlo hasta acá. Porque no es la idea ir rápido, ¿cierto? Influencia. La iglesia de Antioquía tenía una influencia que traspasaba las cuatro paredes. Que traspasaba las cuatro paredes. Hechos 11, 26. Vamos a ir terminando con esto, vamos a explicarlo. Y dice, y se congregaron allí. ¿Dónde? En Antioquía. Diga conmigo Antioquía. ¿Está leyendo? Y se congregaron allí. ¿Cuánto tiempo? El miércoles. El martes. Domingo por medio. Y se congregaron allí todo un año. Diga conmigo, con. Y no en. Porque hay gente que se congrega en la iglesia. ¿Dónde te congregas tú? Yo estoy en FCP, en. Entonces ellos entienden que congregarse en es un día. Y nosotros no nos congregamos en. Por eso que ahí dice todo un año. Si nosotros le sacamos con y le ponemos en, ya no sería un año. Serían 4 semanas, 4 días del mes. ¿Correcto? Es decir, el concepto de congregación que ellos tienen no es 2 días por semana. Es un concepto de las 24 horas del día. Ellos viven congregados. Usted entenderá que yo necesito tiempo para explicarle esto. ¿Cierto? No es en. Usted vive congregado con la iglesia todo el día. Estamos conectados. ¿Por qué estamos conectados? Porque usted cuando se acuesta, usted no se corta el brazo. ¿Cierto? Mi hija Jayir anoche le dolía la cabeza. ¿Ya? Y ella se acostó. Me daba ganas de decirle, ¿por qué no te sacas la cabeza mientras se recupere la cabeza si tú descansas tranquila? ¿Cuántos saben que no funciona eso? ¿No? Porque ella está con la cabeza. No en, con. Es decir, usted no es porque usted se vaya de acá, usted deja de congregarse. Usted sigue con la iglesia. ¿Ah? Usted va a llegar a su casa, su esposo no le entiende, su esposa no le entiende, y le va a preguntar, ¿estuviste en la iglesia? ¿Cómo le explico? No, yo no estoy en la iglesia.
Yo sigo con la iglesia. Yo sigo con la iglesia. Entonces, el que no tiene concepto ni conciencia de cuerpo, siempre él está frío en la semana. Necesita respirar el domingo. Está sin gasolina el miércoles. Necesita un centro para que le echen combustible el jueves. Cierto que la Biblia dice que debemos animarnos unos a otros. Debemos fortalecernos unos a otros. Pero no necesitas de un día especial. Porque la retroalimentación del cuerpo es las 24. Entonces ellos estuvieron allí durante todo un año, siendo formados, siendo discipulados. Y cuando los envían, hay todo un aparataje espiritual que funciona y trabaja en función de ello. Diga conmigo, eso se llama comunión. La palabra comunión es una palabra compuesta. 2, común, unión. Allí le pusieron cristiano por primera vez, dice la Biblia. Amén. Qué hermoso, hermano. ¿Están acá o no? ¿Tienen sueño? Sigo entonces, bueno. Vamos a estar en fiesta mañana, vamos a estar en fiesta. Podríamos estar toda la tarde acá, ¿eh? Gracias, Señor.